Dígale al que está a su lado: yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. El Señor, desde que yo conozco al Señor en este caminar, he ido cada día recibiendo más y más de Él, de su palabra, de su presencia. Desde que yo conozco al Señor, el Señor me ha enseñado que cuando Él nos da una palabra, cuando Él nos da una visión, cuando Él siembra algo en nuestro corazón, poco a poco nosotros, si creemos, vamos a ir viendo su gloria. Amén. Cada día más y más vamos a ir viendo su gloria, pero es necesario que nosotros creamos. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que nosotros creamos que Él está con nosotros para poder recibir todos esos galardones que Él tiene para los que le buscan. Amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11. Hebreos 11. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos fe en algo que el Señor nos ha dicho o lo que el Señor nos ha mostrado, nosotros vamos a tener esa convicción, vamos a estar seguros de que nosotros lo vamos a ver con nuestros ojos naturales. Cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que ver con nuestros ojos espirituales que eso es una realidad. Aunque en ese momento no lo estemos viendo, tenemos que tener la convicción y tenemos que tener la certeza de que así va a ser. El jueves estuvimos hablando sobre los líderes del Señor y los siervos del Señor. Y estábamos hablando de que un siervo de Dios, un líder de Dios, tiene que estar en obediencia a lo que dice la palabra del Señor. Cuando nosotros obedecemos lo que dice la palabra del Señor, es porque nosotros tenemos la convicción y la certeza de que todo lo que dice el Señor en su palabra es bueno para nosotros. Todo lo que dice el Señor en su palabra, en su debido momento, el Señor nos va a permitir que con nuestros ojos naturales nosotros lo podamos ver. Amén. Dice el versículo número 2: porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. Dice el versículo número 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron
todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe, ustedes y yo también vamos a conquistar, como hicieron todos estos hombres y mujeres que hablan la palabra del Señor. Cada uno de ellos que mencionamos aquí, pasaron un proceso en su vida, pasaron pruebas, pasaron dificultades, pasaron momentos difíciles, pasaron tribulaciones, pasaron aflicciones, pero estos hombres y mujeres de Dios tenían un llamado del Señor, así como lo tiene usted. Si usted está aquí hoy en este lugar es porque usted tiene un llamado de parte del Señor. Amén. Yo estoy parada aquí hablando de la palabra del Señor porque el Señor me llamó hace mucho tiempo, y aunque yo quise escaparme, no quise escuchar lo que me decían, no quise escuchar lo que predicaban. Cuando Dios te ha llamado desde antes de la creación, ya somos llamados. No hay nada ni nadie que nos pueda separar a nosotros del amor de Cristo. Hasta que llegó el momento que el Señor me llamó. Como no lo escuché por las buenas, entonces me llamó por las malas. Y aquí estoy. Amén. Entonces, una característica principal y esencial de todos los que tenemos llamados del Señor es la fe. Por la fe estamos aquí, porque creemos en Dios, porque hemos creído en su palabra, hemos creído en su promesa, porque hemos visto en nuestra vida una transformación que solamente Dios puede dar a aquellos a quien Él ha llamado. Entonces, quiero hoy explicarle a cada uno de ustedes esta palabra de Hebreos 11, así como el Señor me la ha revelado a mí. Quiero que ustedes también reciban esa revelación, porque por fe estoy esperando aún promesas que Dios me ha hecho. Por fe he visto
lo que Dios me ha prometido. Amén. Cuando Sara Valentina y Sara Victoria nacieron, el médico nos hizo entender a nosotros que era imposible que Sara Valentina caminara y hablara. Y ustedes la ven. Sara Valentina camina o no camina. Camina. Sara Valentina habla y cada día habla mejor. Cada día dice sus oraciones de una manera que yo me sorprendo y digo, Dios mío. Recuerdo un día, regresamos de Colombia a pasar unas vacaciones a Puerto Ordaz. Nosotros vivíamos en Puerto Ordaz. Y llegó la terapeuta que conoció a Sara Valentina cuando ella nació. Ella fue quien empezó a hacerle todas sus terapias porque su diagnóstico fue parálisis cerebral. Y ella me dijo, ella nunca, como ella agarraba era en arrastre, no tenía fuerza, era hipotónica, pie equino, era hipertónica, no tenía fuerza en la mandíbula. Hasta los 5 años se le resbalaban los líquidos de la boca. Y la terapeuta me dijo, ella nunca va a poder comer sola, ni agarrar un lápiz, porque ella no tiene la coordinación ni tiene la fuerza para hacerlo. Ella nunca lo va a poder hacer. Cuando yo conocí al Señor, me presentaron un Dios de poder. A mí me presentaron un Dios maravilloso. Cuando yo conocí al Señor, conocí a tantas mujeres y tantos hombres que hablaban de lo que Dios había hecho en su vida, que yo dije, si Dios lo hizo en ellos, Dios también lo puede hacer en mí. Yo dije, si la Biblia habla y enseña que Dios es inmutable, como estaban cantando el grupo, eso quiere decir que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es inmutable. Y el Señor me enseñó con pruebas, con dolor, que el dinero no me podía suplir lo que yo necesitaba en mi hija. La medicina no me podía suplir lo que mi hija necesitaba. Los brujos, los santeros donde yo iba, tampoco. Me di cuenta que ellos eran una mentira. El diablo es una mentira. Él quiere imitar a Dios. Nadie me podía ayudar. El único que me podía ayudar era el Señor. Y en una oportunidad recuerdo que me invitaron a una vigilia y llevaba las 2 bebés, tenían 7 meses, 8 meses, en un coche de morocho doble. Y mientras estaban adorando al Señor, yo llevé un paquete de Fruit Loop, ¿sabes? Los cereales que son redonditos. Y yo le estaba dando a Vicky, que era la que podía estirar su mano, agarrar y comer sola. Sara Valentina en ese momento ella no lo podía hacer. Y mientras yo tenía los ojos cerrados, me quitaron el Fruit Loop de la mano y pensé que era Vicky. Cuando yo levanté mi mano, la que había hecho eso era Sara Valentina. Y el otro día ella tenía una terapia de caballos, hipoterapia. Y la terapeuta se la llevó y yo le llevé el diagnóstico que me habían dado. Ese mismo día que estuve en la vigilia me dieron el diagnóstico que Sara Valentina era táxica y distónica. Ella no podía controlar estos movimientos para nada, ni sentada, ni tratando de aprender a caminar. Y no podía tampoco agarrar en pinza, sino en arrastre. Cuando se la llevó la terapeuta con ese informe que decía que ella definitivamente tenía parálisis cerebral y era táxica y distónica, ella se la llevó con los juguetes que llevan en los caballos para hacer la hipoterapia. Y cuando regresó me dijo, no sé qué pasó con este informe, pero este informe está mal. Creo que la persona que era la dueña de ese centro en ese momento, que ella es una de las mejores fisioterapeutas de Cali, Colombia, ella dijo, yo creo que hubo un error, yo creo que se equivocaron a lo mejor cuando pasaron el informe. Yo le dije, no, ella me entregó el informe y ella me lo dijo verbalmente que ese era su diagnóstico. Me dijo, pues el diagnóstico se equivocaron. Y yo le dije, no se equivocaron. Dios hizo un milagro anoche en ella.
Y le conté, yo fui a una vigilia y mientras estaban adorando yo estaba clamándole al Señor por ese milagro. Y el Señor me concedió el anhelo de mi corazón, pero porque yo creí. Y pasé muchas pruebas y hemos pasado muchísimas pruebas, pero cada vez veo más y más la gloria de Dios. Y sigo creyendo todas las promesas que Dios me ha dado para ella, lo sigo creyendo. Y veo con mis ojos espirituales lo que el Señor me ha prometido. Entonces, esa es la fe. Es tener la convicción, es tener la certeza de que aunque el Señor te diga algo que parece imposible, Dios lo puede hacer. Y quizás no te hace el Señor el milagro el mismo día, porque el Señor conoce nuestro corazón. En una oportunidad le pregunté al Señor, hace como 5 años, le dije: Señor, tú me has prometido tantas cosas, pero todavía no las veo, yo las quiero ver. Me dijo: no las vas a ver todavía, porque si yo ya te hubiese concedido completamente el milagro, tú no estarías en los caminos del Señor. Porque el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe, Él conoce cada pelo que hay en nuestros cabellos, Él conoce lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón, en lo que hay en lo más profundo de nuestra mente. Por eso Él nos pasa por pruebas, porque el Señor quiere que nuestra vida sea transformada. En esas pruebas el Señor nos enseña la paciencia, el Señor nos enseña la perseverancia, el Señor nos enseña el esperar, el Señor nos enseña el madurar, el Señor nos enseña que nosotros tenemos que depender de Él en todo. Para nosotros ver la gloria del Señor, nosotros tenemos que creer y tenemos que esperar en Él. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en Hebreos 11:2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todos aquellos que creyeron en el Señor han tenido un buen testimonio, amén, y por eso ellos están aquí en la palabra de Dios. Hablábamos el jueves que un líder del Señor, un servidor del Señor, una de sus principales características es la obediencia. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor, si nosotros obedecemos lo que el Señor nos habla, nosotros vamos a mantener un buen testimonio. Y si nosotros mantenemos un buen testimonio y obedecemos a Dios, enseña Pablo en Romanos que la fe es obediencia. Obediencia es fe. Si nosotros queremos acelerar esas promesas que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que obedecer al Señor. Nos guste o no nos guste, porque a veces queremos adaptar la palabra a lo que nosotros queremos, a lo que a nosotros nos conviene, a lo que es moderno ahorita. Si hago esto no es tan moderno. Esto no. Si hablo en las redes sociales de la palabra del Señor, entonces me van a bloquear porque a lo mejor el mundo no le gusta mucho. Y muchas cosas que a veces hacemos por agradar al mundo, pero no las hacemos por agradar a Dios. Dice el versículo 3: por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando el Señor creó el universo, cuando Él creó todo, ¿cómo lo hizo Él? A través de la palabra. Él no agarró martillo, ni bloque, ni cemento, ni absolutamente nada. Él lo hizo fue con la palabra de Dios. Él lanzó la palabra. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a manejar nuestra lengua, a controlarla, a dominarla. Que nosotros hablemos palabra de bendición. Cuando usted estudia liberación o demoniología, se da cuenta que la mayoría de esos espíritus que vienen a oprimir a la persona entran por una puerta que se llama palabra de maldición. Cuando nosotros hablamos a nuestros hijos y les decimos esas palabras: necio, bruto, flojo, incapaz, ¿cuántas palabras a veces recibimos de gente que ni siquiera es familia de uno, que son palabras de maldición? Nosotros tenemos inmediatamente que renunciar a todo eso, romper toda palabra de maldición. Y tenemos que revisarnos cómo hablamos, cómo nosotros hablamos, porque así como Dios creó el universo a través de la palabra del Señor, a través de la fe,
porque Él es el dueño de la fe, ¿verdad? Así nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hablar en bendición, porque en la boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Amén. Siempre hable en bendición. Mi mamá todos los días le pregunto: mami, ¿cómo amaneciste? Ay, mía. Y yo la veo mejor. Cada día la veo mejor, cada día tiene más fuerza, ya no usa casi el bastón, ya la sueltan y ya camina sola. Yo digo: mami, tú estás bien. Tú tienes que declarar con tu boca: estoy bien, estoy bien. ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Cómo dijo la mujer cuando el hijo se murió, que ella fue corriendo a buscar al profeta? Le preguntaban en el camino: ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Bien. Paz. Paz. Recuerdo una vez, una amiga pastora, su hermano lo secuestraron. Y ella pedía oración, estábamos todos orando por el hermano, orando. Y yo le decía: pastora, ¿cómo amaneció? En paz. Yo decía: wow, es tremendo. El hermano pidiendo dinero, no conseguían el dinero, el hermano secuestrado. Y ella decía: paz. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros reposemos en Él. ¿Qué pasó con el hermano? No sé cómo hizo ese organismo encargado de los secuestros. Llegaron a donde estaban. Ahí hubo un tiroteo y el único que salió sano fue el hermano de ella. Sano, totalmente sano, no le pasó nada. Y lo recuperaron en menos de 7 días. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que nosotros aprendamos que en nuestra boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Amén. Que hablemos en bendición. Que cuando nosotros hablemos, no, mi hijo el loco, no, mi hijo el profeta, mi hijo el pastor, mi hijo el evangelista, mi hijo el empresario. Mi hijo a veces me dice: mamá, quiero hacer esto, ¿qué dices tú? Yo le digo: hijo, desde que usted nació, usted es un bendecido de Dios. Todo lo que sus manos toquen prosperará en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mamá, entonces le doy play. Dele play. Porque Dios está con usted. Tenemos que hablar en bendición. Amén. Porque nuestros hijos son hijos de Dios. Nuestros hijos están bajo la promesa del Señor. Dice el versículo número 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Qué hizo Abel? Porque su ofrenda fue agradable delante de los ojos del Señor, porque él entregó lo mejor que tenía. ¿Por qué lo hizo? Por fe. Él no pensó, si doy esta ofrenda, se me van a secar todas las matas, se me van a morir todos los animales muertos de hambre porque no hay mata, porque voy a dar lo mejor, se va a acabar la vegetación. No, él agarró lo mejor que tenía para el Señor. David no le dijeron a David: mira, si vas a hacer ahí un altar para el Señor, te regalo este terreno. ¿Y qué dijo él? No le doy a Dios nada que a mí me cueste. Para Dios tiene que ser lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro dinero. Cuando vengamos a la casa de Dios, cuando nosotros llegamos aquí, el primero que está aquí es el Señor Jesús. Cuando usted lee ese salmo que dice que sus vestidos llenaban el templo, es porque cuando nosotros llegamos a este lugar, Jesucristo está aquí esperando. Él está aquí en la cita y Él está esperando la adoración, la alabanza, está esperando la visita de sus hijos. Su falda, su presencia llenan el templo. Ustedes ahorita están bajo la presencia del Señor y están bajo la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que cuando yo me visto para venir a la iglesia, mi mamá siempre me dice: muchacha, ¿para dónde vas tú? Para la iglesia, mamá. Lo mejor es para el Señor, lo mejor. Así como hizo Abel, que dio lo mejor para el Señor, así tenemos que hacer nosotros lo mejor para Dios y hacerlo con fe. Lo que usted le da al Señor es como que usted estuviera metiendo su tiempo, su dinero, su familia, todo como que lo estuviera metiendo en un banco celestial, y eso le va a reproducir al 100%, como dice la palabra de Dios. Eso es fe, que usted, de lo que usted tenga, le dé al Señor lo mejor. Amén. Y dice el versículo número 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios.
Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué? Agradado a Dios. Él agradó a Dios, por eso él no vio muerte. El Señor lo agarró y se lo llevó, como hizo con Elías, que mandó un carro de fuego y se lo llevó. ¿Por qué? Porque estaba agradado. Y hay un versículo que no recuerdo en qué libro está, que dice que Elías era un hombre que también estaba bajo pasiones. Así es que dice, ¿verdad, pastor? Bajo pasiones similares a las nuestras, siendo un profeta de Dios. Pero imagínate cómo él agradaba a Dios, porque el Señor todo lo que le mandaba a hacer a Elías, él lo hacía. Todo lo que el Señor le decía, Elías lo creía. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que cuando el Señor hable a nuestro corazón, nosotros creamos lo que el Señor dice y lo pongamos por obra. Si el Señor le dice a usted que usted tiene un ministerio evangelístico, créale al Señor. ¿Qué tiene que hacer? Póngase a estudiar la palabra del Señor. Busque un instituto bíblico. Prepárese. Estudie la Biblia, escudriñe la Biblia. Usted tiene que caminar en esa visión que Dios le da. Amén. El Señor le dijo al pastor que íbamos a alcanzar primeramente todos los municipios del estado Carabobo, que son 14 municipios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Que somos los siervos de esta iglesia. Nosotros tenemos que prepararnos y tenemos que trabajar para nosotros alcanzar la visión de Dios, para nosotros alcanzar lo que Dios quiere aquí en Valencia, en Venezuela y en el mundo entero. Amén. Porque el avivamiento de Azusa fue hace 100 años. Y hay una profecía que a los 100 años viene el otro avivamiento, ¿verdad? Y nosotros creemos que ese avivamiento va a comenzar aquí en Valencia y va a comenzar aquí en Cristo Hoy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Yo lo creo. Así como esta mujer fue a buscar al profeta Elías y ella creyó que él iba a resucitar a su hijo, así yo creo. Por eso caminamos y vamos adelante. Y muchos ven la iglesia y dicen, oye, tienen mucha gente en la iglesia. Yo digo, no, somos como 30, como 40, máximo 40 por los momentos. Pero creemos que así como el Señor le dijo a Noé que construyera la barca, que iba a meter todos esos animales porque venía el diluvio, nosotros creemos que todas esas almas van a entrar aquí en este lugar porque viene el avivamiento en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y dice el versículo número 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ven acá, Samuel. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ven, hijo, acércate. ¿Ustedes ven a este adorador aquí cerca de mí? Yo creo que él está cerca de mí. Amén. Ahora vamos a leer el versículo otra vez para que usted lo entienda bien. Usted se tiene que ir hoy entendiendo bien lo que es la fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Usted vino hoy a este lugar porque usted se está acercando ¿a quién? A Dios. Usted tiene que creer, como dice esta palabra, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Vamos a imaginarnos, cierre sus ojitos allí, vamos a imaginarnos que este adorador que yo tengo al lado, que tiene un corazón limpio, puro, es Dios. Yo me imagino que Él es Dios y yo creo que le hay. Abra sus ojos. ¿Hay un niño aquí? Sí, ¿verdad? Yo creo que le hay. Hay un niño aquí, un adorador. Pero yo cierro mis ojos y yo sé, porque Dios dice que donde hay 2 o más reunidos, Él está en medio de nosotros. Tú dices, Padre amado, que al que cree todo le es posible. Y tu palabra dice que es necesario que yo crea, Señor, que hay un Dios aquí conmigo, Padre. Yo creo que soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que hay Dios. Yo creo que Dios está a mi lado. Amén. Gracias, papi. Puedes sentarte. Entonces, es necesario que usted crea que le hay. Usted no es templo y morada del Espíritu Santo.
Pero usted lo cree, o usted nada más lo dice porque la palabra lo dice. ¿Usted lo cree? Entonces, si usted cree que usted es templo y morada del Espíritu Santo, si usted cree lo que dice la palabra de Dios, que nosotros somos escogidos desde antes de la creación, por eso usted está aquí hoy. Si usted cree que usted está sellado por el Espíritu Santo de Dios y usted cree que Él vive dentro de usted, entonces usted cree hoy que Dios está aquí. ¿Usted cree que hay un Dios aquí? Amén. Ahora sigamos leyendo lo que dice el versículo. Y que es galardonador de los que le buscan. Usted está buscando hoy aquí en este lugar. Y un galardón es un regalo. Si usted está pidiéndole al Señor su milagro y usted cree que hay Dios dentro de usted, porque usted es templo del Espíritu Santo, entonces Él va a galardonarle. Él va a regalarle lo que usted le está pidiendo si está de acuerdo con la voluntad de Él. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y no añade tristeza. Amén. Vamos a repetir este versículo. Usted se tiene que ir hoy con este versículo en su memoria. Y cada vez que usted dude en lo que Dios le ha dicho, recuerde este momento. Recuerde a este adorador. Cierre sus ojos y diga: ay Dios, porque soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros siempre creamos y tengamos la fe, la certeza, la convicción de que Dios está con nosotros y que si Dios nos ha prometido algo, Dios lo va a cumplir en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Los adoradores de esta iglesia, yo los veo en las naciones. Yo los veo en las naciones y ustedes tienen que creer que ustedes no son cualquier persona. Ustedes tienen un llamado a adorar en espíritu y en verdad. Y ustedes tienen que esforzarse en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque cuando comencemos a ver la obra que Dios va a hacer en este ministerio, ustedes ya tienen que estar preparados. Amén, porque cuando la iglesia se comience a multiplicar, tienen que haber todos los ministerios, tiene que haber apóstol, profeta, evangelista, maestros. Amén. Tienen que haber adoradores preparados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Como que Valentina es la única que creyó esa palabra. Yo también la creo, Valentina. En el nombre de Jesús, creo que los adoradores de Cristo hoy son adoradores en espíritu y en verdad y van a ir a las naciones a llevar el avivamiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice el versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando Dios le dijo a Noé, construye el arca, que él empezó a construir, él creyó. Y había sequía en ese momento, hacía muchos años que no caía lluvia en ese lugar. Él creyó y él construyó esa arca tan inmensa, bajo la burla, porque me imagino que le decían, mira este loco. Este debe ser que se la está fumando verde, que está haciendo esta arca tan grande. ¿Y de dónde irá a sacar tanta gente para meter allí? Pero Dios sabía que bueno, no era gente, era la familia de Noé y los que creyeran, pero nadie creyeron. Los únicos que escucharon el mandato del Señor en su corazón fueron todos los animales que iban llegando en pareja. A veces los animales son más sabios que nosotros, ¿no? Muchas veces va a ir un terremoto, va a pasar algo y tú ves a los perritos que empiezan a llorar, a las vacas que se arrodillan. Ellos como que tienen su corazón más dispuesto a lo que el Señor quiere decir. Y dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El Señor le dijo, deja tu familia, tu parentela, tu casa, tu negocio, deja todo lo que tienes ahí y te vas a esa tierra que tengo para ti y para toda la descendencia, para todos aquellos que sean hijos tuyos. ¿Y qué hizo él? Él dejó absolutamente todo. Amén. A veces escuchamos, por ejemplo, mis hijos
¿ustedes por qué gastan todo ese dinero en el templo? ¿Para qué? Es mucho. ¿Por qué mejor no compramos una casa en Estados Unidos o montamos una empresa? Porque nosotros hemos creído lo que el Señor nos ha dicho. Yo admiro a mi esposo porque a veces hasta yo misma le digo, wow, pero ¿por qué no hacemos esto? Y mejor dejas esa parte de la construcción para otro momento. No, porque primero es lo del Señor. Amén. Primero es lo del Señor. Y dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham dejó toda su comodidad por obedecer a Dios, por seguir la palabra de Dios, por seguir el mandato del Señor. Dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Nosotros tenemos que creer que si Dios nos ha dicho que nos va a sanar nuestro cuerpo, nosotros tenemos que tener la convicción de que Él tiene el poder de hacerlo. Si Él es el principio y el fin, Él es el alfa, el omega, Él es el creador de todo, el Señor sabe. Imagínate, Él fue el que hizo nuestro cuerpo, nuestra mente. Él sabe cada órgano que nosotros tenemos, cómo funciona. A veces le digo, Señor, lo que tienes que hacer nada más es medio apretar hazlo, Padre. Es en mi tiempo que lo voy a hacer. Él sabe todo. Él es el dueño del cuerpo. Él es el dueño absolutamente de todo. Entonces, si Dios te ha prometido que Él te va a sanar, cree que el Señor lo va a hacer. Créelo, que el Señor no va a hacer. Y hay algo que nos desenfoca, que es la queja. A veces el Señor nos habla y nosotros creemos, pero después viene ese espíritu de queja que nos hace es hablar lo contrario de lo que el Señor nos ha dicho. Y eso no es lo que el Señor quiere. Por eso el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto, porque en vez de darle gracias a Dios cada día por el maná y por las bendiciones de Dios que hacían, lo que hacían era quejarse. Amén. Entonces, apartemos la queja, dejemos la queja a un lado. Yo recuerdo que en una oportunidad en Colombia estaba haciendo mucho trabajo en la cocina con el horno y me dio un dolor en las manos horrible que no las podía casi cerrar. Y yo le decía, Señor, no aguanto el dolor, no aguantaba el dolor en las manos. Las manos las tenía casi que así. Y el Señor me decía, no digas nada, no te quejes. Cada vez que sientas el dolor, di, soy sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cada vez que le iba a contar a alguien que estaba al lado mío, porque uno siempre quiere decirle al que está al lado que le duele, me decía, di, soy sana en el nombre de Jesús. Llegamos a una reunión, toca la guitarra, y yo con ese dolor en las manos, Dios mío, ¿cómo hago para tocar? Pero toqué la guitarra y decía, soy sana en el nombre de Jesús. Llegué ese día a la casa de mi suegra y mi suegra me dijo, ay, hija, ¿tú me puedes dar un masajito por aquí atrás, en el hombro, en la espalda? Y yo, sí, suegra, yo se lo voy a dar. Y yo con ese dolor en las manos, Señor, soy sana en el nombre de Jesús, soy sana en el nombre de Jesús. El otro día no tenía dolor. Y eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros, en vez de declararnos enfermos, nos declaremos sanos. Porque por sus heridas en la cruz, el Señor ya nos sanó. Por sus heridas en la cruz del Calvario. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, por esa fe de Abraham, estamos nosotros aquí, por eso somos los hijos de la fe. Abraham es el padre de la fe, amén. Y dice al 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Yo recuerdo, cuando leo esta palabra, recuerdo a una mujer, una pastora hermosa que nosotros admiramos mucho y tuvimos el privilegio de conocerla. Ella ya partió con el Señor. Ella viajaba por el mundo con su hijo. Y ella tenía su iglesia en Puerto Ordaz, pero su hijo estaba, tú sabes, como tibio, ¿no?
Y a veces iban a donde nosotros vivíamos y él quería la parranda, tú sabes, andar como quieren andar los muchachos, pues. Y ella decía, Dios me dijo que el legado era para mi hijo. Dios me dice que el legado era para mi hijo. Y ella tenía muchos pastores, porque ella era paridora de pastores, tenía un vientre que lo que hacía era crear pastores. Casi que todos los pastores que están regados en Venezuela vienen de ella. Y entonces, el día que ella partió, se reunieron todos los líderes de la iglesia para ver quién iba a pastorear la iglesia. Y resulta que el muchacho dijo, no, el legado es para mí. Y todos orando por él, todo el mundo orando por él, porque imagínate, decíamos, ¿sí será que ese muchacho estará preparado? Bueno, fue el apóstol de ese ministerio, fue y lo ungió y le dijo a la iglesia que tenían que obedecer porque él era el ungido de Dios, a quien Dios había escogido. Y hoy en día él es un gran pastor. Hoy en día es un gran pastor que ha levantado la iglesia que dejó su madre y siguió con el legado. Y cuando yo leo esta palabra que dice que hay unos patriarcas que no vieron la promesa en ese momento, pero después que partieron, nosotros que leemos la palabra sabemos que Dios cumplió su promesa. Y cuando leo esta palabra pienso en ella y digo, wow, me imagino que ella desde allá donde está la presencia del Señor, que ve cómo ese legado pasó a su hijo y todo lo que Dios ha hecho y va a hacer en él, Dios definitivamente es un Dios fiel. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham fue confiado que el Señor podía levantar a su hijo de la muerte. Amén. Él obedeció hasta el final. Así como también nuestro Señor Jesucristo, hablábamos el jueves, obedeció a su Padre hasta la muerte. ¿Por qué? Porque anhelaba esta ciudad celestial. A veces nosotros anhelamos las cosas de aquí del mundo, pero cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que nuestro mayor anhelo debe ser esa ciudad celestial. Nosotros tenemos que vivir aquí en la tierra como extranjeros y peregrinos. Tenemos que vivir aquí en la tierra como que ya estuviéramos en la Nueva Jerusalén. Entonces voy a adelantarme un poquito por la hora. Dice aquí en el 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés prefirió dejar todo ese reinado donde él se había criado. ¿Por qué? Por la promesa del Señor. Por eso que Dios había sembrado en su corazón que era de ir a sacar su pueblo de la esclavitud. Amén. Y más adelante, vámonos al versículo 28, dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de sangre, para que el que destruía los primogénitos no lo tocase a ellos. Si usted piensa en Moisés, en cuando Moisés habló al Faraón de todas esas plagas que iban a venir, qué tremendo ir en obediencia a hablar lo que Dios te dice, ¿verdad? Porque imagínate que usted vaya delante de un presidente y usted le dé esas noticias de ese poco de plagas que le van a caer si no sueltan al pueblo de Dios. Qué tremendo, pero él lo hizo porque tenía fe, por fe, porque él creía en aquel que le hablaba. Él sabía que era el Dios todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra. Y por esa fe fue que él celebró la Pascua, y por esa fe fue que él colocó la sangre en las puertas, en los dinteles de las casas de los judíos, y por esa fe fue que pasó el ángel de la muerte, acabó con todos los primogénitos, pero los primogénitos del pueblo de Israel fueron guardados. Amén, por la fe. Y así pasa también con nuestros hijos. Nosotros tenemos que tener fe que donde estén nuestros hijos,
El Señor está con ellos. El ángel de Jehová está alrededor de nuestros hijos. A donde nuestros hijos vayan, tenemos que tener la certeza y la convicción de que los ángeles de Dios van a guardar todos sus caminos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y dice en el 29, por fe pasaron el mar rojo. Yo me imagino a Moisés parado en el mar rojo con ese ejército atrás. ¿Y ahora qué hago? Y el Señor le dice, levanta tu vara. Y el mar se abrió. ¿Por qué? Porque él obedeció. Amén. Igual pasó con Josué cuando fueron a pasar el Jordán. Él obedeció lo que el Señor le dijo y pudieron pasar el Jordán en seco. Amén. El 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Imagínese que el Señor le diga a usted que hay una situación muy difícil, pero el Señor lo manda a que le dé a un edificio vuelta por 6 días y que el último día le dé 7 vueltas a la torre BOD, un ejemplo. ¿Usted lo haría? ¿Usted lo haría? En obediencia. Eso es lo que quiere el Señor. Que aunque parezca locura, nosotros en obediencia hagamos lo que el Señor nos diga. Así como lo hizo Noé, que parecía locura, pero él lo hizo. Así como hizo este hombre que lo mandaron a meterse 7 veces en un pozo, en un río para ser sanado de la lepra. Y él decía, pero si yo tengo mejores ríos donde yo vivo, ¿cómo me voy a meter en ese charco tan feo? Pero lo hizo por obediencia y fue sanado. Amén. Y así, bueno, hay tanto que contar de la fe que yo creo que pasaríamos semanas aquí hablando de la fe. Y dice el 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Saben que Rahab viene en el linaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Y Rahab era una prostituta que estaba allí en ese lugar, en Jericó, donde cayeron los muros. Y ella guardó a los espías. Y ella guardó a los espías porque ella creyó en su corazón en el amor del Dios de Israel. Ella creyó que ese Dios era un Dios todopoderoso. Y por ella haber creído y por haber obedecido lo que Dios le dijo, el Señor la salvó. Dice que todo pereció en ese lugar, menos Rahab y su familia fueron guardadas. Y después su vida fue restaurada porque ella está en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que Rahab se casó, ¿verdad? Y tuvo sus hijos. Dios lo puede hacer. Así sea un borracho, un drogadicto, un alcohólico, un mendigo que uno vea en la calle, así sea un hombre promiscuo, un hombre infiel, así sea un hijo desobediente, así sea una persona muy enferma. ¿Cómo no vamos a creer que si Dios nos enseña en la palabra todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él hizo, cómo no voy a creer que Dios hoy lo puede hacer también? Que Dios lo puede hacer en mí, lo puede hacer en mis hijos, en mi familia. Que Dios lo puede hacer en cada uno de ustedes, en su familia, en el nombre de Cristo Jesús, en cada persona, en cada alma que llegue en este lugar. ¿Cómo no voy a creer que así como David tenía ese ejército, que estaban todos echaditos a perder, y sin embargo el Señor levantó ese ejército de David? ¿Cómo no voy a creer yo que el Señor puede levantar y puede restaurar y puede derramar su luz, puede derramar su poder en cualquier persona, en la situación y en la condición que llegue? Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Para Dios no hay absolutamente nada imposible. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. No tengo la menor duda. La fe es un mandato del Señor. El Señor quiere que tú tengas fe. Entonces, la fe es un mandato porque la fe te asegura el éxito. Escuchen los adoradores esta historia rápidamente en 2 de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados.
Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué pasó? Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Es decir, que el pueblo de Israel no tuvo que pelear, porque solamente adorando y alabando al Señor, los adoradores en espíritu y en verdad, la presencia del Señor hizo que ellos se confundieran y que ellos mismos se destruyeran. Por eso yo creo que cada vez que nosotros nos montamos aquí, los adoradores, en espíritu y en verdad, se batalla una guerra en el aire, como dice el Salmo 148. Dice que hay guerra en el aire. Y dice que el Señor encadena, el Señor amordaza con grillos y candados. Dice que usted aún sobre sus camas, usted entona una adoración al Señor. Y dice que el Señor coloca arcos de bronce en sus manos. Es decir, hay una guerra espiritual. Adorar al Señor es una guerra espiritual. Amén. Y dice la palabra del Señor que la fe también es un deber fundamental. Dice Juan 6:28: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que me ha enviado. Dios quiere que nosotros creamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y además de eso, la fe es un arma defensiva. ¿No dice la armadura de Dios que tomemos el escudo de la fe? ¿Para qué? Para apagar los dardos de fuego del maligno. El maligno puede venir a meterle cualquier cosa a usted, puede asustarlo con lo que sea, pero si usted se para en fe y usted dice: te vas en el nombre de Jesús de Nazaret, porque yo soy un hijo de Dios y Dios está conmigo. Mayor es Dios que está conmigo que el que está en el mundo. ¿Qué va a hacer el enemigo? Se tiene que ir. Pero si usted se pone: ay, tengo miedo, ¿y ahora qué voy a hacer? No dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así que usted tiene que pararse en fe delante del enemigo. Yo soy un hijo de Dios, soy llamada por el Señor, soy templo y morada del Espíritu Santo, estoy sellada por el Espíritu Santo de Dios, soy heredera y coheredera juntamente con Cristo de todas las bendiciones del Señor, y estoy sentada juntamente con Cristo en lugares celestiales. En el nombre de Jesús te ordeno, Satanás, que te vayas fuera ahora en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué va a hacer? Se va, porque usted sabe quién es usted en Cristo Jesús. Amén. Y sabe que usted es un varón, una mujer de fe. Amén. Dice la palabra del Señor que es elemental e indispensable para Dios tener fe en el orar. Nosotros tenemos que orar por fe, creyendo lo que nosotros estamos pidiendo. Y es elemental que nosotros oremos además con fe, con amor. Amén. La palabra enseña que está la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todo, ¿cuál es? El amor. El amor. Nosotros tenemos que orar y tenemos que orar con amor. Amén. Nosotros vamos a recibir bendiciones por tener fe, dice la palabra de Dios. En Mateo 8:13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así como tú crees, así te será hecho. ¿Tú crees que eres hijo de Dios? Amén. ¿Usted cree que usted es un bendecido por Dios? ¿Usted cree que Dios va a cumplir su propósito en usted? ¿Usted cree que sus hijos están bajo el poder y la protección de Dios? Conforme creas, así será hecho. ¿Usted cree que Dios lo sana? Amén. Así será hecho conforme a tu fe. Amén. Dice en Marcos 9:23: al que cree, todo le es posible. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible.